anunciaba con esa música, hoy tenemos ya invitadas, pero es de la casa, es nuestra querida Ale. ¿Cómo está ahí, Ale? Bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias, Maca, y gracias por esa bienvenida con esa maravillosa música gusta? muy moderna. Por supuesto, la adoro, Maca, ¿cómo me conoces? Cindy Lauper. Oye, la en inglés no lo voy a pronunciar, sí, po, porque ahí ya entraríamos en otras circunstancias. Vamos a traducir. La vamos a traducir. Las niñas quieren diversión. Sí, las niñas quieren diversión. Nos y queremos divertir. hoy Hoy día vamos a queremos divertirnos, sí. Y también está con nosotros, que nos acompaña porque hablaremos de un tema muy importante, la Trini. ¿Cómo estáis, Trini? Buenas tardes, bienvenida. Hola, gracias por invitarme. Ay, linda. Hoy voy a contar algo, Trini. Voy a contar el regalo que me hiciste. La Trini llegó acá con un corazón 3D. Hoy lo amé. Así que está en mis lugares favoritos también. Y hoy nos acompaña la Trini porque hablaremos de la menarquia y la pubertad. Dos temas muy importantes en una conversación de esto, pues. Puras mujeres, ¿no? ¡Qué rico! Efectivamente, Maca. Y necesaria. Sí, Siempre totalmente. necesaria. Totalmente. Siempre es bueno hablar de esto cuando, por ejemplo, ya hay una integrante nueva en el Hablemos de Mujer a Mujer, y eso también nos lleva a tener una nueva visión, por ejemplo. ¿O no, Trini? Cuéntanos tú cuáles son tus dudas de esta etapa, por ejemplo. Yo quiero saber qué es la pubertad. Mira, la pregunta que hace la Trini, pese a que puede ser súper obvia quizás para nosotros las mujeres un poquito Exacto. más adultas, no es tan obvia, y lo entretenido de esto es que lo está haciendo una niña de 9 años. De 9 años. Y que a veces damos por obvio cosas que no son obvias para ellas. La pubertad, Trini, es un proceso que vas a vivir tú de cambio, donde tu cuerpo de niña se va a transformar en el cuerpo de una mujer adulta, y esto va de a poquitito, porque va madurando, y este proceso de pubertad va generando algunos cambios que tú los vas a notar, ¿ya? Entonces, dentro de los cambios que uno va a notar está el crecimiento de las mamas, de los pechos. Van a empezar a aparecer vellos, por ejemplo, en algunas partes del cuerpo, como las axilas o el pubis. Tu cuerpo va a crecer y se va a transformar. Y dentro de esos cambios, de repente, va a haber un proceso que se llama la menstruación, que es la regla, que va a llegar en algún minuto y que es parte de lo que nos pasa a las mujeres y es natural y normal. ¿Cómo me voy a dar cuenta que me va a llegar la regla? De estas cosas que nosotros acabamos de mencionar, y eso es súper importante que las mamás o las mujeres más adultas que estamos cerca de niñas, observemos e invitemos a las niñas a que se observen, Trini. Hay un hecho de estos cambios que te mencioné, que es el crecimiento de las mamas, ¿ya? Cuando recién empieza a aparecer este botoncito, como este porotito, eso ya nos indica que aproximadamente 2 años después nos va a bajar esta menstruación, que es una sangre que aparece por nuestra vulva y que viene del útero. Y de esa forma tú puedes más o menos irte dando cuenta, ya estoy cercana hasta que me llegue este periodo. Pero yo no te puedo decir cuándo te va a pasar, po. No tengo cómo saber ni la hora, ni el día, ni decirte el 5 de marzo va a llegar tu regla. El segundo. Ni el segundo, no te puedo decir ni el segundo, ni la hora, ni un instante de eso. ¿Y la menstruación como tal duele? Mira, nosotros esperaríamos que un proceso normal pueda tener algunas molestias, porque es importante que sepan que la menstruación es la pérdida de una capita de adentro del útero. Y cuando esa pérdida de capas, o sea, cuando esto se desprende, el útero se contrae. Y donde se contrae genera un leve dolor en la zona baja del vientre. Entonces, a veces puede ser un poquito doloroso, hay inflamación, pero dentro de los rangos normales y que no nos altere el diario vivir. Claro. Si no nos altera el diario vivir, estamos bien. Y eso es parte de lo normal que debiese suceder. Ahora, cuando este dolor, Maca, es más intenso, y ahí uno dice, ojo, porque eso no debiera suceder. Exacto. ¿Ya? Entonces, a veces puede molestar un poco dentro de lo tolerable, pero no un dolor que te invalide y no te deje funcionar. Claro, eso es muy, muy importante. Y efectivamente, por eso es importante que este tema nosotros lo pongamos en la mesa, en la casa. Conversarlo. Exactamente, cosa es que para una niña, como las preguntas que nos está haciendo ahora la Trini, no les dé vergüenza decir, mamá, me duele, no me siento bien, estoy incómoda. Por eso tenemos que normalizar estos temas, cosa de que no llegue este periodo y uno le dé vergüenza y me cierro y no digo nada. Claro, eso también es un porcentaje importante. ¿Cómo se lo traspasamos a los niños? Efectivamente, la normalidad con la que hablamos este tema, natural. ¿A qué edad más o menos llega la regla? La regla debiera llegar más o menos, Trini, entre los 10 y los 15 años, aunque eso puede cambiar. Ya hoy en día, lamentablemente, con los hábitos que tenemos, la regla está llegando un poco antes de lo que debiese, y eso no debiese ocurrir porque nosotros las mujeres, cuando nos empieza a llegar la regla, nuestro crecimiento también se potencia y nos vamos estancando en la estatura.
Entonces, entre los 10 y los 15 años debiera llegar de manera normal. Al principio puede que no sea regular, puede que esta ciclicidad que nosotros vamos a tener no exista o que la regla de repente nos llegue un poquito más desordenada, con más cantidad, menos cantidad, con un poquito de dolor, sin dolor, pero a medida que va avanzando el tiempo, tu cuerpo sigue madurando y se va ordenando. ¿Y qué hago si me da vergüenza o no sé colocarme la toallita? Ah, mira, qué importante tu pregunta, Trini, porque a veces algo súper simple, como los elementos que ocupamos en la higiene menstrual, que tiene que ver con la toallita higiénica, o especialmente en las pequeñas, porque no vamos a usar otros elementos al principio. La idea es que tú te atrevas a preguntar, ojalá siempre a la mamá, ¿ya? Que tú siempre, uno hable el tema con normalidad, que tú las conozcas, las toallitas higiénicas. Maca, no te agregues, a mí nunca nadie me enseñó a colocarme la toallita higiénica. Yo creo que porque a veces se daba por hecho ciertas cosas. Y la primera que tú tenías que aprenderlo así porque como venía en el ADN. Me la coloqué al revés. Con el pegamento para arriba. Entonces, bueno, así uno va aprendiendo, y yo digo, pero ¿cómo tal? Ensayo y error. Efectivamente, porque nunca me había familiarizado con abrir una toallita higiénica. Claro, porque además, o sea, no en la edad de la Trini, pero cuando nosotros éramos chicos de eso no se hablaba. No, nada. Menos de cómo tú tenías que ponerte la toalla, nada de eso. Así que súper bien, Trini, que preguntes eso, porque no nos puede dar vergüenza algo que es normal que nos suceda y que es un elemento para tu higiene menstrual y que lo vamos a usar más o menos por 40 años aproximadamente. Pues, hay que aprender. ¿Te falta? Entonces, menstruar es algo bueno. Súper bueno. De hecho, hoy en día hablamos que la menstruación, Trini, nos dice que tu cuerpo, una vez que ya te llegue, está funcionando bien. Entonces, es un signo vital. Cuando la menstruación empieza a fallar, no llega normal, llega con dolor, se nos altera, nos genera muchos cambios anímicos, es una alarma, bandera roja para las que trabajamos en esta área, no es decir, algo pasa acá. Aquí, metabólicamente y hormonalmente hay un desequilibrio. Y ahí es donde tenemos que acompañar aún más. Y claro, además es como estar observando, porque, por ejemplo, nosotras, ¿qué pasa si no nos llega la regla? Si hay ausencia de regla. En una mujer adulta, donde se han iniciado ciertos procesos, principalmente con un otro, lo primero que tenemos que sospechar es embarazo, Maca. Ya. Siempre. ¿Ya? Ya. Una vez descartado eso, tenemos que empezar a ver, esta mujer más adulta está usando un método hormonal que puede estar cambiando este proceso, o ha pasado por un proceso de gran estrés, o está, por ejemplo, con algún cambio en la alimentación donde ha tenido un régimen súper hipocalórico, o ha subido demasiado de peso, que eso ha cambiado el metabolismo de ese cuerpo. Entonces uno tiene que, todas las preguntas que uno hace son para ir abordando todas estas islas que influyen en la menstruación. Claro. Entonces aquí no es solo un área, son varias las que influyen, o a veces puede haber otro tipo de alteraciones y que uno dice, ok, hay que empezar a hacer examen y aquí tenemos que derivar con un médico especialista porque esto ya se escapa de lo normal. Que se te atrase una vez puede ser. Ya, porque recuerda que esta es una ciclicidad. Claro. La naturaleza a es veces, así. Por ejemplo, veamos las estaciones del año. Sí. ¿Ya? Febrero, sobre todo. Que ya uno dice, ¿qué pasa con este clima? En diciembre llovió y no es lo que uno esperaría. A nosotros también en esta ciclicidad nos pasa que de repente no siempre pasa todo normal, pero no es esperable que suceda. Ale, en ese sentido también, ¿hay acciones que podemos hacer para que no se adelante tanto la regla? ¿Puedo contestar yo? ¿Sí, pues? Hay que comer bien, a veces darse gustitos, pero no siempre. Tomar agua y acostarse a la hora que se debe, no tan tarde, porque si no también te hace mal a la salud. O sea, tu cuerpo no se comporta tan bien. Y la pubertad y la menarquia son procesos naturales que merecen conversación abierta, cariño y educación. Mamás, hablar de esto con naturalidad fortalece la confianza de sus hijas y niñas, y su cuerpo es sabio. Conocerlo es la forma más hermosa de cuidarse. Sí, pues mira, así como nos decía la Trini recién, algo súper obvio. Uno dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver con la regla o la menstruación? El dormir. Lo hablábamos antes de que saliéramos al aire, Maca. Sí. Cuando uno no duerme bien, el cuerpo empieza a fallar, porque cuando uno duerme, el cuerpo recicla, el cuerpo renueva energías, el cuerpo dice, esto me sirve, esto no me sirve, y además, en el caso de una niña pequeña, cuando uno duerme, Trini, tu cuerpo empieza a guardar los recuerdos gratos de lo que viviste en el día. Entonces, si en el día tú viviste algo bonito, lo va a guardar, por ende al otro día te vas a despertar con ganas de querer vivir nuevamente ese evento. Pero si duermes poco, tu cuerpo no se recicla, andas mal genio. En el caso de las mujeres adultas, uno funciona media máquina, y
procesos inflamatorios se potencian. Así que es súper bueno tu comentario, Trini, de dormir, de hacer actividad física y tomar agua, porque además recuerden que el agua lo tomamos porque nos ayuda a eliminar a través de la feca y la orina los excesos de hormonas y de sustancias que nos generan inflamación, Sí, como que- el dolor menstrual. Que sufrimos, que sufrimos. Y también es cierto que a veces podemos llorar o lo enojamos. Ah, mira, qué Mira. importante tu pregunta, Trini. Sí, es verdad. ¿Y sabes por qué es verdad? Porque las hormonas no solamente van a generar cambios en nuestro cuerpo. Ya yo te explicaba al principio que nuestro cuerpo y nuestro físico cambia, y es evidente. Y esos mismos cambios también van a influir en nuestro estado anímico, y eso nos va a generar que a veces estemos súper alegres, con ganas de cambiar el mundo, querías hacer mucha manualidad y al rato no quieres nada, contestas mal, andas enojona, o al rato siguiente estás triste, no quieres que te hablen. Y eso también hay que ir reconociendo, y eso es lo importante, de que lo que te pasa a veces puede ser parte de esta ciclicidad que vivimos en la menstruación. ¿Y qué puedo hacer si me siento así? Primero, Trini, es súper importante que tú reconozcas lo que te pasa. Que reconozcas si estás triste, si estás enojada, si estás alegre, y que uno diga. Y que a nosotros, Maca, es súper importante Sí, también, pues. porque nosotros no nos permitimos reconocer lo que nos pasa. Primero decir, a ver, estoy enojada. ¿Hubo algo que me enojó? ¿Qué No. pasó? ¿Pasó algo? No, no pasó nada. A lo mejor estoy enojada porque sí nomás. Y ahí, Trini, lo que uno debería tratar de hacer es descansar, hacer algo que te gusta. Tú le estabas contando antes a la Maca que a ti te gustaban las manualidades, o hacer actividad física, o respirar. Respirar, Maca. Y que no sabemos respirar. Importante, porque nosotros cuando respiramos oxigenamos, y el oxígeno libera, nos calma. Entonces a veces algo tan simple, Trini, como respirar, calmar, detener o escuchar música, como lo hace la Maca, Sí. también me calma. Por eso también uno tiene que saber qué cosas me gustan, y mi cuerpo lo agradece cuando estoy en un periodo de estrés. Conocernos. Sí, el ¿O no? conocerte. O sea, conversar de este tema es muy importante. Es súper importante, Trini. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque cuando tú sabes esto, cuando te enfrentas a la situación, ya no te complica, ya no te da tanta vergüenza, y te atreves a pedir ayuda cuando algo no lo sé. El conocer este tema entre nosotras las mujeres, mamás, hijas, tías, primas, profesoras, compañeras, alguien que acompaña, un tutor a un niño, nos permite vivir algo que es parte de nuestro proceso para todas las personas que tenemos útero, que no nos podemos arrancar de él porque es la naturaleza, y que nos permite ver qué podemos hacer para vivir el día a día de mejor manera, y ver que esto es algo normal, y que nada más que nos dice Maca, que estamos creciendo. Sí, pues. Y eso es maravilloso. Oye, es importante también, Ale, ¿cuál es identificar qué es lo más importante de este acompañamiento? ¿Cómo lo podemos identificar, por ejemplo? Tú dijiste algo súper importante delante, Maca, que lo voy a destacar. Tú dijiste, hay que observar. Quienes estamos al frente, alrededor de personas que están viendo estos cambios, como la Trini, tenemos que observar si manifiesta dolor, si siente retracción, si incluso hasta cambiar la postura de su cuerpo, porque, por ejemplo, cuando crecen las mamas, hay niñas Que se esconde. que se esconden porque les da vergüenza. Exacto. Cuando yo observo, yo también puedo empezar a normalizar eso y plantear los temas para que no me dé vergüenza, para que la niña se atreva a preguntar. Nunca vamos a ridiculizar. Toda pregunta es importante, no hay preguntas obvias, porque si alguien pregunta es porque no sabe. Claro. Y aclarar de la manera más simple posible. Y si yo mamá, yo tía, yo hermana, me siento súper complicada con el tema, yo digo, a lo mejor necesitamos entre las dos Claro. buscar ayuda y orientación para que a todas nos quede clarito, y la niña, que es nuestro motivo de Claro. interés, no le quede ni una duda en relación a estos cambios corporales que son súper importantes. Que una vez no puede también, pues, o sea, responder todo. No, sí, claramente. Yo no sé si te conté alguna vez la historia de una de mi hermana, alguna ¿No? de fuera de audio. Te sí, que no te decís, bueno, y ya. ¿Qué te digo ahora? Sí, Entonces, sí, ¿cómo me pasa esto? Sí, pues pasa. Que a veces no tenemos las palabras suficientes, y Sí. por eso uno tiene que acudir con quien corresponde. A veces puede ser un conocido, o a veces acudir con nosotras las matronas, y para eso existimos, para acompañar estos procesos normales en nosotras las mujeres. Bueno, yo me acuerdo cuando le pasó esto a Katia, ¿te acuerdas que yo te lo Sí. comenté al tiro? Entonces dije, yo sé mucho, pero creo que no soy la persona, más allá de la confianza que nosotras nos tenemos. Pero creo que muchas veces las niñas necesitan también una dirección que quizás nosotras no podemos darla. Por eso Pero, nosotros mira. yo por ejemplo decidí que tú la vieras. Más Para... que nos da la Maca, a veces la mamá en cierta instancia
hay que pensar que a esta edad nosotros empezamos a querer vivir nuevas cosas y tener más Claro. independencia. Y en esa independencia a veces la voz de la mamá no la escuchamos mucho. Y es ahí donde entra uno como profesional. A lo para mejor poder eso orientar. pasó. Yo creo que sí. Yo creo que no me quería mucho. Yo No, creo, porque es que tú tienes las sí, herramientas, solo que a veces, Sí. tú dijiste algo súper importante, a veces uno dice, ¿sabes qué? No tengo que ser yo, tiene que ser un tercero. Exacto. Sí, yo Es lo siento mejor. que uno tiene que, como en esa derivación, también mirarse para adentro y decir, sé que en realidad pues otra persona, no es que la acompañe, sino que direccione ciertas cosas para yo poder acompañarla en ese proceso. Sí, y ¿sabes qué otra cosa que me acabo de acordar, Maca? Que me pasaba mucho antes. A veces no tenemos que pensar por ser la mamá que nosotros tenemos que solo acompañar este tema. A mí me pasaba harto que papás Sí. llevaban a las niñas por dos motivos. A veces porque la mamá por trabajo no podía, a veces porque eran papás separados, pero muchas veces porque a él le interesaba entender Sí. lo que le pasaba a su hija, porque nunca había no tenía hermanas, nunca había estado rodeada de mujeres que viviesen este proceso. Y eso yo lo encontraba fantástico, porque además que ellos era impresionante cómo te empezaban a abrir los ojos. Como a ver Cuando- otras cosas. Cuando decían, ¿y esto pasa por esto? Sí, pues esto pasa por esto. No es que ella lo esté inventando, ella no está exagerando. Entonces aquí es donde contenemos. Y lo que tú me preguntaste recién, ¿qué podemos hacer nosotros? Escuchemos. Solo escuchemos. Porque a veces alguien solo quiere desahogarse para decir, me duele, tengo pena, no sé por qué me pasa esto. Escúchame, abrázame, mírame. Claro, y además es un proceso donde las niñas se le acentúa mucho esto de ir creciendo, y escuchaba el otro día del tema de los duelos que se viven en la adolescencia, porque ellos están perdiendo la niñez. Uno va a ser adulto toda la vida, después de los 18 obviamente. Trini, no antes, por favor. Y yo diría hasta como por los 25, como para ir alargando ciertas cosas. Pero creo que claro, y uno muchas veces se pierde de eso, de creer que uno no lo vivió, y sí, pues sí lo vivió de otra forma, de otra estructura, pero acompañar, entregar las herramientas también es bueno cuando uno, en mi caso yo siempre lo digo, sé que hay ciertas cosas que con Katia yo las converso, pero creo que no soy la persona que ella necesita. Porque además el oído que va a poner en este caso Katia fue distinto. Sí, y eso po. también se agradece. Mira, cuando veníamos para acá con la Trini, ella me hizo otra pregunta, dentro de las muchas que me ha hecho en estos últimos años principalmente. Y ella me dijo algo súper bonito e importante. Me dijo, mamá, si a mí me llega la regla, ¿yo dejo de ser niña? Y que Mira. tiene que ver con lo que tú me acabas de decir. No, tú no dejas de ser niña, hija, porque uno está creciendo y vamos evolucionando pasito a pasito, pero no me transformo en adulta de un día para otro. Entonces, también hay que saber que uno sigue siendo niña, y eso a las mamás y a quienes estamos alrededor de los niños no se nos puede olvidar. Siguen siendo niños, con ganas de jugar. No le demos responsabilidades de mujer grande a alguien de 10, 11 años, porque su cerebro aún está en proceso de maduración. Por eso la adolescencia dura aproximadamente 10 años. Es largo, es un Mucho. periodo donde vamos aprendiendo el día a día, y por eso es importante lo que tú dijiste al principio. Coloquemos esto sobre la mesa para que normalicemos un proceso normal, que lo vivimos, y que cuando lo vivimos de manera linda ya no lo veo como algo cochino, guácala, que me da vergüenza. No, yo creo que ahí es sumamente importante, bueno, ahí la Trini que representa esa edad también, ¿cierto? ¿Cómo lo canaliza y cómo lo vives tú también aprendiendo de tu madre, Trini? Entonces es muy importante aprender a conocerme. Sí, pues Trini, eso, cuando tú preguntas, tú te conoces y tú entiendes mejor lo que te pasa. Sí. Tú tenías otro comentario que me querías hacer. También lo que dijo antes, lo del botoncito, cuando empieza a doler, no algo malo. Es algo no malo ni bueno. O sea, es La normal. Trini está hablando de que cuando nos crecen las mamas Sí. y aparece el botón mamario, a veces duele. Y no es grato. ¿O es grato? No, no es grato. Entonces, no es nada malo, pero cuando el cuerpo se empieza a estirar, más en el proceso de crecimiento, sí, Claro. pues duele. Entonces ahí es donde uno tiene que tener paciencia, no andarse presionando, Claro. porque vamos a aumentar el dolor. Y como dice la Trini, eso es normal y parte del crecimiento. No muy grato, Claro, pero es parte de... pero es parte del proceso. ¿Qué podríamos decir nosotros como para canalizar? Y este tema, Ale, bueno, da para mucho porque es un tema importante para los papás, para las mamás. ¿Cómo nosotros podríamos enfocarlo de una forma para que sea un tema que se ponga sobre la mesa?
Primero yo creo que el que nosotros como mamás o como personas acompañantes de niñas que viven este periodo normalicemos algo tan lindo que nos ocurre. Yo creo que, y es lindo porque estamos creciendo, estamos desarrollándonos. Entonces cuando yo conozco mi cuerpo, como dijo la Trini, que el conocerme es importante, yo aprendo, sé cómo entender mi cuerpo y sé que lo que me dicen lo hago porque quiero sentirme mejor. Entonces bajemos las revoluciones, acordémonos que nosotros también pasamos por este proceso, vivámoslo con normalidad, no como decías tú, como un tabú, como algo cochino, como algo malo, porque la idea es que el recuerdo de lo que vivimos en este periodo, que no me da lo mismo, que me llegue por primera vez un proceso que por única vez va a ser la primera vez. Exacto. Es algo normal y que tiene que ver con que ya estoy dejando este caparazón de niña y quiero salir al mundo. Y ese salir al mundo también tiene que ver con esta confianza que generamos en el diálogo y el también que no me dé vergüenza mi cuerpo, lo que tú misma decías recién y muy bien gráficamente, que vamos y escondemos el cuerpo colocando los hombros hacia adelante, porque nosotros queremos que nuestro cuerpo sea nuestro vehículo para vivir. Y el conocimiento es la herramienta para poder vivirlo de mejor manera. Y de cuidarlo también, o sea, nuestro templo. Así que eso también es sumamente importante. Bueno, estamos llegando casi al final. ¿Te gustó, Trini? Sí. ¿Lo pasaste bien? Sí. ¿Te sentiste cómoda? Sí. ¿Vas a volver a venir? No sé. Sí, todo depende de mi mamá. Sí, me invitan. Pero si aquí tiene las puertas abiertas para cuando usted quiera venir. Usted me dice nomás, no hay problema. Oye, Ale, bueno, con respecto a eso, ¿te quedó alguna duda, Trini? No. Nada, todo bien, ¿sí? Sí, es un tema que también nosotros, yo creo que como mamá, si lo vivimos de la naturaleza como se debe vivir, por ejemplo, si como tú decías, sin asco, sin miedo, sin así como que hay que esto es como cochino, como que no, dejémoslo debajo de la mesa, también le damos otra herramienta a las niñas en cuanto a como por ejemplo lo que decía la Trini, cómo debo usar mi toalla higiénica, que nosotras más de alguna vez nos hemos equivocado en usar la toalla, porque eso se va dando con el tiempo. Y eso, bueno, yo siempre lo digo, cuando pasa, nosotras las mujeres en ese proceso también tenemos una toalla favorita, es un proceso y nos empezamos como a ir encariñando también con ese tipo de cosas, porque depende de la naturalidad con la que tú le hables a tu hija y en este proceso cómo lo tomas tú. Yo creo que ahí también está la clave. Sí, efectivamente, y lo que tú acabas de decir, Maca, que tiene que ver con los elementos que usamos en la higiene menstrual, existe un abanico hoy en día de posibilidades para poder evitar las cosas que uno vivía antes. Por ejemplo, el evitar el querer ir al colegio porque te podías manchar o se te podía correr. Hoy en día existen muchos elementos como el calzón menstrual, que si bien puedes utilizar de todas formas una toalla higiénica, va a evitar que te pase y que tengas estos bochornos que muchas veces los niños a veces son crueles. Por eso es tan importante que esto sea normal desde la casa, el colegio, para que hoy en día la gran mayoría de los colegios son mixtos, que este tema también sea normal para un niño y no sea motivo de burla, porque lo que menos que uno quiere es que este caparazón me oculte algo que debiera ser todo lo contrario, que ojalá yo florezca igual que la primavera. Claro, y que es tremendo también. Bueno, les quiero agradecer, pero no se van todavía, porque vamos a hacer un cambio, un trueque.